sacado, Señor? ¿De dónde nos has sacado, Señor? De la más profunda tristeza, de la más profunda desubicación, de la más profunda ignorancia, Señor, nos has sacado y nos has traído a vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada radio oyente, cada persona que a través de YouTube y a través de todas las redes sociales, Señor, nos ven, porque sabemos, Señor, que cada oído que está siendo prestado hoy para escuchar tu palabra va a ser transformado, Señor. Va a ser transformada la persona, porque la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigo, amiga que nos escuchas, que nos ves, simplemente entrega tu vida en las manos del alfarero, porque Él va a hacer la obra que prometió en cada uno de nosotros. Ábrele su corazón, ábrele tu corazón a Dios. Ábrele tu corazón y escucha de su palabra cada miércoles, cada domingo. Escucha de la palabra de Dios, búscale, búscale. Muchos de nosotros en nuestra propia opinión decimos, yo no necesito ir a una iglesia, porque yo lo busco aquí en mi casa, yo oro, yo me arrodillo. Pero la Biblia dice, congregaos, no os dejéis de congregar, congrégate en una iglesia, escucha la palabra a través de las redes sociales y obedécela. Porque la misma palabra dice, no seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por de dónde nos has sacado a cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque a cada uno de los radioescuchas y de los televidentes que reciben esta instrucción miércoles tras miércoles, Señor, sabemos que tú tienes el propósito de transformarles. Y habrá muchos que ni siquiera nosotros conozcamos personalmente, pero no necesitamos conocerte, porque la palabra es la palabra de Él. Y solamente se predica en este lugar, se habla en este lugar y se enseña a través de los medios para que tú tengas vida y vida en abundancia. Y es su palabra y es Él quien hace la obra. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos para orar por ti, para enseñar su palabra, para invitarte a que seas hacedor de la palabra de Dios. Hacedor de la palabra de Dios. ¿Y qué es ser hacedor? Perdonar para que seas perdonado. Servidor, sirve, ama aún a tus enemigos, dice el Señor. Porque si amas al que tienes al lado y al que te da y al que te sirve, nada extraordinario estás haciendo, porque los fariseos, los hipócritas, hacen exactamente eso: amar al que le da, al que le sirve. Pero tú perdona y ama aún a tus enemigos. Y si tu enemigo te pide pan, dáselo. Y si te pide que lleves su carga 1 milla, llévasela 3, dice la palabra, no lo digo yo. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Recibe la palabra de Dios en esta noche. Recibe la palabra y pídele al Espíritu Santo que te haga hacedor de ella. Que esa palabra que tú recibes cada noche, cada día a través de los medios, haga rema en tu corazón donde quiera que vayas y puedas ser hacedor de ella. Ser hacedores de la palabra, alabando, orando, ayunando,
en todo tiempo y orando por tu prójimo. Gracias, Señor, por la enseñanza que vamos a recibir esta noche, Señor. Glorifícate en cada corazón, Señor. Glorifícate en cada corazón, Señor. Te entregamos esta instrucción de hoy, Señor, para que tú seas redarguyendo nuestras vidas y transformándonos al entendimiento de tu palabra, no al entendimiento de este siglo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En tu nombre hemos orado, Señor. En tu nombre hemos orado. Buenas noches, mis amados hermanos. Yo voy a enseñar, pero la voz va a ir en ese rango, nada más no va a ir de ese lado. La voz nada más va a pasar por ese lado. Pase por aquí, hermana, para que no haga correr mucho el micrófono. Sí. No sé, la hermana que va a trasladar el micrófono dice que siéntese detrás del pastor Ángel. La hermana que va a pasarle el micrófono dice que no espera sino hasta el otro año para empezar a hacer ejercicio, o sea que tienen que estar cerca para poder. En esta noche vamos a hablar de un tema muy importante y le voy a pedir que preste mucha atención, porque de lo que vamos a hablar en esta noche se trata de las posesiones. Y la palabra posesión es poseer, el verbo es poseer, ¿sí? Y poseer quiere decir que yo tengo ese libro en mi mano y con ese libro que yo tengo en mi mano yo hago lo que yo quiero. Y cualquier cosa que yo tengo en mi posesión, con eso que yo tengo en mi posesión, yo hago lo que yo quiero. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que si nosotros nos dejamos convencer por cosas indebidas, estamos siendo sujetos. Por eso dice la palabra que el que obedece se me olvidó, se hace esclavo de aquel a quien le obedece. Si es para pecado, pues esclavo del pecado. Entonces, ser poseído es cuando eres dominado por algo, por alguien, por lo que sea. Es no tener dominio propio, vamos a ponerlo así. Entonces, una de las cosas que podríamos referirnos, hay diferentes posesiones, pero hay que determinar y tratar de saber qué es lo que a mí me posee. No, pastor, yo no soy poseído, yo no tengo demonio, no estoy hablando de eso. Pero algo nos puede poseer. Hay personas que tienen un mal genio, que no pueden controlar. Todo lo que tú no puedes controlar te posee. ¿Sí? Todo lo que tú no puedes controlar y que surge del momento, y después tú te preguntas, pero ¿por qué yo reaccioné así? ¿Por qué yo hablé así? Después yo tengo que ir a pedir disculpas. Es porque esa reacción te posee, no lo puedes dominar. Y todo lo que tú no puedes dominar se hace posesión de ti. Amén. Entonces uno esperaría como que la posesión puede ser algo, wow, donde hay que llamar a los exorcistas. No, estoy bromeando. Pero un momento de enojo es un momento donde el enojo te poseó. Un momento de ira, un momento de tristeza, un momento de amargura, porque no eres tú. En el momento que tú dejas de ser o salirte del diseño de Dios, eres una persona poseída. Por eso que nosotros debemos de mantenernos siempre en Cristo. Amén. Y antes de reaccionar, meditar y decir y pensar bien lo que vamos a hacer. Tomar el tiempo, tomar su tiempo como Dios que se tarda para airarse.
¿verdad? Dios puede airarse, pero se tarda para airarse. Él es lento para la ira. Y nosotros que somos de Él debemos de ser lentos también para la ira, porque un momento de ira, un momento de enojo nos separa de la semejanza de Dios. En este momento dejamos de parecernos a Dios, porque ya estamos pareciéndonos más al enojo que a Dios. ¿Sí? Un momento de tristeza, nos parecemos a la tristeza, y la gente te puede ver la cara y dice, ¿qué te pasa hoy? Porque ese no eres tú. Tiene una cara de tristeza, tú como que eres primo hermano de tristeza. Sí, en ese momento la situación nos posee. Por eso que la palabra nos exhorta que nosotros debemos de gozarnos en medio de las diversas pruebas. Diversas pruebas quiere decir que todo lo que venga tengo que permanecer gozoso. Amén. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Entonces uno diría, pero ¿por qué, pastor, yo no puedo dejar de que ciertas cosas me dominen o me poseen? Porque la razón por la cual sucede eso mayormente es porque somos oidores olvidadizos. ¿Oímos? Por ejemplo, lo que yo estoy diciendo esta noche puede ser de que llegue a tu casa esta misma noche y el enojo te posee. Puede ser de que no tengas ni siquiera que llegar a tu casa. En el carro tú vas y el enojo ya te posee. Una llamada. No, pero ¿cómo va a ser? No, hombre, no. ¿Sí? Entonces, en ese momento, tú has perdido la cordura. Cuando nosotros tenemos que ser cuerdos, ¿verdad? Tenemos que tener dominio propio, ¿verdad? Entonces, en ese momento que no tenemos el dominio propio, que perdemos la cordura, perdemos la imagen del que nos creó. Amén. Entonces, ¿en qué momento somos poseídos? En ese momento donde perdemos la esencia de Dios en nosotros. Amén. Entonces, pastor, ¿qué yo tengo que hacer? Ser como niño, para que puedas entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es un niño? Un niño es el que mejor, el niño no sabe nada, aunque sepa mucho, pero prefiere escuchar y aprender. Está más enseñable a un niño que a un adulto con los huesos ya duros. El niño está aprendiendo, es enseñable a un niño. El adulto es más orgulloso. El adulto puede ser de que diga, no, pero ¿qué viene a enseñarme este? ¿Sí? Lo que viene a decirme este. O sea que, entonces, una persona así que no es enseñable es una persona que vive poseído por toda la mala maña que le posee. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de aprender a escuchar y a hacer lo que escuchamos. Es como perder esa arrogancia, ese ego, esa falta de humildad. Los otros días yo estaba en la casa de mi hermana y hay un hombre que quería enseñarme todo lo que sabe. No me dejó hablar ni un momento y yo me caí, escuché todo lo que sabía. Y hablo. Yo le dije, qué bueno conocer todo el pasado, las historias, pero tú conoces el futuro de tu vida. Y después que lo dijo eso, no me respondió, no dijo nada. Y de pronto dejó de hablar, me fue a hablar con otra persona. Sí. Y es así, mis hermanos, nosotros tenemos que dejar que Dios nos enseñe y presentarnos delante de Dios como el que no sabe nada, porque muchas veces decimos, Señor, te necesito en mi vida, pero cuando Dios quiere enseñarnos para que sea parte en nuestra vida, como que, Señor, no puedo soltar eso, no, como yo voy a ir y le voy a pedir perdón a ese hermano si fue el que me ofendió.
Pero la palabra no dice, "Oh, perdona a aquel que te ofende, perdona a tu ofensor, a tu deudor, como Dios te perdona a ti tus deudas". Entonces, Dios quiere que nosotros seamos libres. Y la libertad de esto es que nada nos posee. ¿Y por medio de qué podemos ser libres? Por medio de la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y al conocer la verdad y nos sujetemos, porque conocer la verdad y nos sujetarse a la verdad nunca va a tener la libertad. Es cuando tú oyes la verdad, te sujetas a la verdad para hacer lo que la verdad dice, entonces te hace libre de todo lo que te poseía. Amén. Todavía no he entrado en el libro, pero vamos a entrar. Entonces tenemos que entender también que esos son pequeñas posesiones. Toda posesión que te saca de tu identidad en Dios es una posesión. La palabra posesión demoníacas parece más grande, pero Dios quiere que nosotros seamos como Él fuimos creados, su imagen y semejanza. ¿Sí? En la posesión demoníaca es una forma extrema de esclavitud y opresión. Las anormalidades en el habla y en el comportamiento aparecen de un modo muy acentuado, con manifestaciones físicas violentas. El espíritu demoníaco toma un control tan completo que se apropia del cuerpo de la víctima y habla por medio de ella con su propia voz e idioma que puede ser totalmente distinto al idioma del endemoniado. Eso estamos hablando ya de una posesión ya demoníaca, de un espíritu de demonio, que donde la persona ya no puede responder. Podemos tomar un ejemplo de una persona que nosotros le decimos que es loco, ¿verdad? Pero que cuando en realidad esa persona está tan poseída de tantos espíritus que ya no tiene el control de su cuerpo, de su dicho, de su mente, de nada tiene el control, sino que son los espíritus que le poseen, que hace de que actúa y hace, y entonces nosotros le tildemos de loco, porque le tildamos de loco porque sus reacciones no son normales, ¿verdad? Entonces, pero cuando venimos a ver, fueron tantas cosas, tanta práctica en el mundo, práctica tal vez del enojo, práctica también de tantas cosas que el ser humano aprende en el mundo y lo pone en práctica, droga, alcohol, toda clase de cosas que al fin y al cabo tantas posesiones de su cuerpo ya le haga perder el control total de su propia vida. ¿Sí? Porque hay que entenderle, por ejemplo, que una persona que es adicto a algo, no es adicto porque es adicto porque el espíritu que se alimenta o de lo que le hace falta es un espíritu que ya tomó posesión de esa persona y reclama lo que él quiere. Y esa persona ya, como no tiene control por cuanto es poseído, tiene que sujetarse a la voluntad del espíritu que le posee. Amén. Entonces son muchas las posesiones. Entonces cuando nosotros vemos una persona poseída y no tiene el control, tenemos que orar por ello, ayunar por ellos. Amén. Entonces podemos encontrar una persona que tú piensas que, bueno, vamos a evangelizar a esa persona y te dice, quítate de ahí. ¿Ah? Sí. Porque lo que tú le traes no es la persona que te dice quítate de ahí. Si fuera la persona, sería otra cosa. Pero no es. Es lo que la tiene poseída, que se siente confrontado y de pronto puede libertar su casa, puede sacarlo de su casa, porque el que te posee habita en ti y te controla. Pero cuando tú vienes a sacarlo, se va a defender, a expulsarlo, pero no, ¿cómo tú me vas a echar afuera si hace frío?
Sí, entonces ese espíritu que posee esa persona se va a levantar, te puede atacar. Por eso que hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros nos acercamos, hay que tener tacto. Hay que ir con autoridad en el Espíritu del Señor, ¿verdad? Y acercarnos a esas personas. Y cuando nos diga, aléjate, dice, te reprendo en el nombre de Jesús. O el Señor te reprenda. Suéltala. Que Cristo pagó por su libertad. Cristo pagó por su vida. Suéltala. Amén. Nosotros tenemos que ir con autoridad, porque lo que nos puede causar miedo a veces es la falta de autoridad. Si no estamos seguros, vamos a tener miedo. Pero si estamos seguros que el que nos ha sellado con su espíritu está en nosotros, solamente el espíritu que dice quítate ahí te puede asustar, puede querer asustar o intimidar. Pero tú tienes la autoridad para decirle a ese espíritu, sal de este cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Si no sientes que tu relación con Dios es genuina, no tienes esa autoridad, mejor no hacer nada. Amén. Un hermano me puede prender ese aire, por favor, yo tengo calor. Ajá. Tiene calor también. Tiene calor también, ¿verdad? El calor me quería poseer, ahora le voy a prender el aire para que el calor se vaya. Amén. Un creyente puede sufrir influencias, ataduras y opresiones, pero no puede ser poseído totalmente. ¿Sí me entendieron eso? Aunque sí en forma parcial y temporal cuando él o los espíritus han entrado a su vida antes de su conversión. Cuando una persona recién se convierte, la persona de pronto puede ser libre de un día para otro. Eso solamente Dios lo sabe. Si de pronto el Espíritu toma control, el Espíritu de Dios toma control total de esta vida, esa vida se transforma de un día para otro. Pero hay liberaciones que son progresivas. ¿Verdad? Se toma tiempo. Cada vez que la persona encuentra una verdad, se hace libre de la mentira. ¿Verdad? Hay personas que son progresivas, o sea, que siempre que escucha una verdad se sujeta a esa verdad, entonces se hace libre de la mentira, de esa posesión, y poco a poco entonces se va libertando hasta, por eso que dice la palabra que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, porque es un proceso. Gloria a Dios para aquellos que son transformados de un día para otro, gloria a Dios. Amén. Pero todo puede ser, mayormente son graduales por medio de la obediencia, por medio de la sujeción, por medio de la humillación, de humillarnos delante de Dios, que permite. Pero hay personas que ya entendieron desde ya que Dios es el todo y se humillan y dejan de ser. Y ese momento se cumple de un día para otro, las cosas viejas quedaron atrás, todos son hechas nuevas. Es una libertad total en una vida. Depende de cada uno de nosotros, depende de la obediencia a la palabra. Amén. Hay muchos que gradualmente van siendo libres, pero no solamente escuchando la palabra, sino en cuanto se convierte en hacedor de la palabra, la libertad llega en ese mismo instante. Y hay personas que pueden tener 40 años en el Evangelio y no son libres. ¿Por qué? Porque son testaduras. No se sujetan, no, es que yo soy así, es que no, ¿verdad? Y guardan preceptos, guardan enseñanzas de hombre, guardan ciertas cosas, se aferran a una forma de vida
Y entonces no pueden ser libres. Sí. Cosas que son ataduras, esas son las ataduras. La persona tiene a Cristo en su corazón y se manifiesta en adoración, se manifiesta en la palabra, pero tiene una parte en su vida que está todavía atada a cierta cosa en su pasado. Y hasta que esa persona no diga, Señor, te lo entrego todo, mi pasado, mi presente y mi futuro. Rómpeme y hazme de nuevo. Entonces, cuando una persona toma esa decisión, pero una decisión sincera del corazón, de decirle, Señor, rómpeme y hazme de nuevo, entonces el Señor empieza a trabajar. Pero cuando la persona no está dispuesta a que se rompa, se humilla delante de Dios porque quiere guardar, es difícil. Es difícil. Amén. Por eso dice la palabra que no todo aquel que dice Señor. Y Jesús dije, ¿por qué me dice Señor si no hacéis lo que yo digo? Porque no se sujetan. Le dicen Señor, pero no se sujetan, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Dios quiere que nosotros vivamos una vida feliz, gozoso, alegre, libre. Y que nada del pasado, nada del presente nos ate, porque Él quiere establecer una relación perfecta con nosotros. Y Él quiere bendecirnos, quiere entregarnos. Pero ¿cómo Dios nos va a entregar lo mucho si en lo poco no le hemos sido fiel aún? ¿En cuál es lo poco? Bueno, con lo poco que Él te entrega, que sea un talento, que sea 2 talentos, que sea 5, que sea 10 talentos. Si le eres fiel en lo poco, entonces Él te va a entregar lo mucho. Ese es el deseo de Dios, de poderte entregar lo mucho. Por eso que Él te entrega lo que te entregó hoy. Por poco que sea, por medio de eso poco, Dios te va a bendecir. Pero tiene que ser fiel en ese poco. Y ser fiel es ser obedientes. Porque lo que volvieron a ganar más talento fue porque ellos se hicieron obedientes. Y escucharon la indicación y la hicieron. El que escuchó y no hizo, dice la palabra, aún lo que tiene le fue quitado. Aún lo que tenía le fue quitado. Amén. Entonces nosotros, en lo poco, si aprendemos a serle fiel a Dios, en lo poco, paso a paso. Dios te dice, ese primer paso, hazlo. Es una fidelidad de obediencia. Es una obediencia. Y después Dios dice, como hiciste ese primer paso, yo te voy a permitir el segundo. Entonces cada paso que tú das es un paso hacia tu bendición. Y cada paso que tú das en obediencia, Dios te compensa. Amén. Poco a poco, pero Dios lo hace. Entonces nosotros cargamos espíritu que nos posee, amargura, tristeza. Gracias a Dios no tengo ningún endemoniado aquí que me salga aquí con una voz, me imagina, y empieza. Pero Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Llegará el momento en que ustedes van a experimentar esas cosas. Llegará el momento. ¿Están listos? Mira, mientras tú entiendes que tu vida le pertenece a Cristo y que tú le hayas entregado genuinamente tu vida a Cristo, el diablo no te puede tocar.
no puede tocarte, porque no puede tocar a Cristo, y Cristo está en ti. Él se sujetaba cuando Cristo dice: ¿qué tienes con nosotros, hijos de Dios? ¿Y dónde mora Cristo? En ti. ¿Sí? Entonces, si Cristo está en ti, no le puede tener miedo a los espíritus de demonio. Tiene que decirle: cállate. Cállate. Cristo murió por esa persona. Suéltala ahora en el nombre de Jesús. Amén. No te puede tener miedo. Si tienes miedo, entonces todavía no estás convencido o convencida de que Cristo está en ti, el campeón, el que nunca perdió una batalla, el que llegó al endemoniado de Gadareno, ¿verdad? Y que tenía unas legiones de demonios. ¿A qué? ¿Tú lo tienes? Pues léelo. Con micrófono. Sin micrófono es una multa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está en Mateo 8:28. Los endemoniados de Gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Amén. Fíjese que ellos no le dijeron: Jesús, ¿qué tiene con nosotros? ¿Viniste a hacer guerra con nosotros? Dijo: viniste a atormentarnos. Los que no tienen a Cristo tienen que hacer guerra. Los que tienen a Cristo atormentan los demonios. ¿Sí? Si tú tienes a Cristo, tú vas a atormentar los demonios. Si no tienes a Cristo, vas a tener que sacar tu propia arma y hacer guerra. Aleluya. Yo no sé si recibieron algo hoy. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Dios ha dado vida a nuestro espíritu y este es el asiento del Espíritu Santo de Dios. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo no han sido regenerados todavía y pueden en algunos casos seguir siendo víctimas de los espíritus que entraron en su vida antes del nuevo nacimiento. Eso es ahí donde la palabra de Dios dice que se manifiesta de vez en cuando el viejo hombre en nosotros. El viejo hombre, que como era el viejo hombre, viciado y contaminado, ¿verdad? Entonces cuando se manifiesta el viejo hombre, se manifiesta con las viejas costumbres y los viejos comportamientos. Y cuando eso pasa, te dicen: hey, viejo hombre, vete de donde veniste, porque ya fuiste sepultado el día que Cristo me dio vida. ¿Sí? Sí. Causas de las opresiones malignas. El pecado. Al considerar las ataduras, hemos visto ya cómo la práctica del pecado abre las puertas a espíritus demoníacos. Tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 3.
Dice, ¿quién tiene el libro de los Hechos? Capítulo 5, versículo 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Amén. ¿Hasta allí? Sí. Entonces, cuando Ananías en esta oportunidad fue poseído por una mentira, primeramente para ser poseído hay que escuchar la mentira y hacerle caso. Porque Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Pero ¿cómo fue que entró el pecado? Porque lo escucharon y lo pusieron en práctica. Entonces el pecado en ese momento lo poseyó y ahí fueron destituidos de la gloria de Dios porque entonces había pecado en ellos. Y el pecado te posee. Y mayormente ya cuando te posee y toma control de tu vida es cuando ya tú entras en la práctica del pecado. Porque ya practicándolo ya viene siendo un estilo de vida, una forma de vida. Cuando Cristo vino a dar una vida santa, su vida vino a dárnoslos para que nosotros la vivamos. Que viviendo esa vida nos alejamos de toda vida ajena a Dios, que son la vida de las mentiras, de los engaños, de los blasfemios, de todas las cosas que antes hacíamos porque ya hemos recibido una vida nueva que en Cristo. Amén. Entonces cuando nosotros escuchamos una enseñanza, por ejemplo, ¿verdad? Y lo ponemos en práctica. Por eso que nosotros como estudiantes de la palabra de Dios, como hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo, cuando escuchamos una doctrina, no correr en creer que eso es una verdad, porque tan pronto que tú crees que es una verdad, lo puedes adoptar y al adoptarlo te haces poseído por una doctrina equivocada que puede conducirte a una vida errada. Sí, y cuando tú vives una vida errada, esa vida te posee y te hace vivir como quiere. Yo no sé si me pueden entender. Cristo vino a darnos su vida. Y la vida que nos corresponde a nosotros vivir es la vida de Cristo. Y nos dio detalle, nos dio forma de hacerlo. Nos dio todo lo que teníamos que hacer, amar a nuestros enemigos. Y todas las cosas que Cristo nos enseña es para que nosotros las vivamos. Para no tener ataduras, para no ser poseído por comportamiento ajeno a Dios. Amén. Entonces nosotros debemos de ser libres por medio de la sangre de Cristo. Porque su sangre nos da vida. Su sangre nos redime. Y nos da esa identidad en Dios, nuestra verdadera identidad a través de Cristo. Sí, entonces ese versículo enseña que primeramente Satanás le habló al corazón de Ananías, pero para que esa palabra que pudiera tener poder, primeramente tenía que llenar el corazón. Por eso que el apóstol Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y cuando el corazón está lleno, ¿qué hace? De la abundancia del corazón habrá ¿qué? La boca. Entonces, ¿qué habla la boca de Ananías? Mentira. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando el corazón se llena, desborda lo que hay en ella. Entonces, ¿quién llenó su corazón? Satanás. Lo poseó. Y cuando uno es poseído, ya no responde como debe de responder, sino responde por lo que lo tiene controlado.
Amén. Por eso, mis hermanos, yo le encarezco que cada vez que nosotros nos manifestamos de una forma inadecuada en el Señor, que se apresuren a pedirle perdón a Dios, que se apresuren, porque eso no puede crecer en nuestro corazón. Al pedirle perdón, tú lo que haces es que tú restaura esa parte, lo restaura. Y si se vuelve a repetir, vuelve y pide perdón. La gran consecuencia de no saber pedirle perdón al Señor cuando le fallamos es que se puede endurecer nuestro corazón. ¿Sí? Pero ese perdón tiene que ser un perdón genuino, un arrepentimiento genuino. Amén. Trauma en la edad prenatal y la niñez. En la lección anterior vimos que como trauma de la niñez producen heridas en el alma. Añadiremos ahora que muchos de esos traumas también pueden abrir la puerta a espíritus malignos. Y a veces uno dice, ay, pero ¿por qué ese hermano no cambia? ¿Por qué esa hermana no cambia? Pero cuántas veces he predicado la palabra, cuántas veces le he hablado, cuántas veces le he dicho, cuántas veces, pero no cambia. Hay que ver dónde está la atadura y de dónde vino la atadura. Mayormente lo que necesita es una liberación del pasado, de su vida pasada. Donde esas cosas, porque, ¿sabe? El problema más grande de un cristiano es no admitir, porque todos queremos ser santos delante de los demás. Todos queremos ser santos delante de los demás. Y entramos aquí, si tuviéramos una coronita prestado, pero como no podemos encontrar prestado porque todavía no es tiempo. Y entramos aquí y no queremos confesar nuestros pecados, confesar nuestros pecados unos a otros. Porque en esa confesión puede encontrar liberación. Pero porque cuando nosotros no confesamos, ¿sabe lo que estamos haciendo? Está escondiendo el enemigo que te posee. Ahí lo tiene escondidito, ahí, enemigo, escóndete que voy a la iglesia después, cuando salgamos hablamos. Y entramos ahí, santito ahí, cuando tenemos una atadura y no podemos confesarlo. Pero cuando lo confiesas, lo que tú encuentras es libertad. Porque el hermano, pero confiésalo con el hermano maduro, que puede darle una buena exhortación en la palabra para que pueda estar libre. No vaya y le cuenta a una persona que se parece a una radio noticia. ¿Ah? Tiene que ser una persona madura. Nosotros a veces queremos explicar la cosa. Como yo decía la semana pasada, el que te puede mejor entrenar es una persona que ha vencido un campeón. ¿Verdad, hermano, que yo decía eso la otra vez? Porque un campeón ya ha sido ejercitado para vencer, para derribar, para ganar. Y te va a enseñar también a derribar, a vencer y a ganar. Pero una persona que todavía está en derrota y todo el tiempo ni siquiera debe de tener conversación. Y si va a tener conversación con esa persona, eres tú que tienes que traer una palabra de exhortación. Porque si la persona no es madura y tú te pones a conversar con él, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice la palabra de Dios. Entonces, aunque tú estuvieras libre en el Señor, por cuanto la verdad te hizo libre, no se te mete en mala conversación, te vuelves a atar, tu corazón empieza a dañarse, empieza a recibir la información que no son de Dios, sino que son del enemigo, y empieza a dañar tu corazón contra contra tu hermano, contra el prójimo tuyo que tú deberías de amar, pero ahora no lo puede ver.
Entonces tu corazón ha sido poseído por un sentimiento ajeno, extraño, que no le pertenece a Dios. Y nosotros tenemos que ser libres de todas esas cosas. Y hablar no como campeones, sino como quien necesita de un campeón. Y nuestro campeón es el Señor. Amén. Si no aprendemos a hacer eso, si todavía queremos aparentar santo cuando tenemos una atadura y no queremos confesarlo porque de pronto vamos a delatar la falta de santidad en nosotros, es un comportamiento muy errado, muy equivocado. Es como si tú tuvieras un ladrón escondido en tu casa y viene la policía y te dice, ¿tienes un ladrón escondido? No, señor, no está aquí. Pero tan pronto que te va y el ladrón te sigue robando y te sigue, no. Entonces cuando tú tienes una atadura es lo mismo, te está robando la paz, te está robando el gozo, te está robando todo, la comunión con Dios te lo está robando. A mí me gusta como la hermana Ruperta reacciona de una vez cuando escucha una verdad, porque es el deseo de estar libre de todo lo que era antes, ¿verdad? Una vida atrapada en una enseñanza equivocada. Entonces, cuando ella recibe la verdad, ella dice, no, yo no quiero eso, yo quiero al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios por la vida de nuestra hermana Ruperta. Y es así, mis amados hermanos. Muchas cosas nos pueden poseer, pero la falta de confesar lo que nos posee, de denunciar el enemigo que está poseyéndonos, es una falta de madurez. Es también un ego, es tener ego, es tener orgullo, gracias hermano, es tener orgullo. Y mientras tú tienes orgullo, pues, mira, el orgullo también es algo que te posee. De pronto tú necesitas una liberación como el ganadero. Ustedes saben de qué yo hablo. Gadareno. ¿Verdad? Porque son muchos pequeños detalles que si no los ponemos en control se van desarrollando. Recuérdense que todas las cosas son como un árbol. Es como la cizaña que crece con el trigo. Si nosotros no hacemos algo al respecto, mientras podemos, entonces crece. Y de pronto puede ahogar el trigo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser realmente humildes para poder expresar nuestros problemas, nuestras situaciones, recibir una palabra que le exhorta, que lo liberte de toda atadura, de toda opresión, de toda posesión demoníaca. Amén. Hay personas que son poseídos, lo saben, pero tienen una forma no es que estén escondiendo el enemigo que lo posee, sino que de alguna forma tienen ese don de por medio de una posesión también, de justificar todo lo que hace, como que nunca han tenido culpa, sino que los demás son los que tienen culpa. También eso es ataduras. Porque nosotros debemos de siempre ponerlo como el ofensor. ¿Por qué? Porque tenemos que ver a los demás como superior a nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que ponerlo como el ofensor. Y poder decir, perdona si te ofendí, perdóname si te ofendí, no fue mi intención. Y así nunca vamos a tener una excusa de justificarnos, de querer tener la razón. Amén.
Dos amén. Sí. Si realmente queremos ser libres, tenemos que ceder el espacio a Dios, no a nuestras justificaciones, no a nuestras excusas, no a nuestros conocimientos ni siquiera, porque todos nosotros necesitamos morir para vivir en Cristo. O sea, tenemos que morir el viejo hombre, tenemos que dejar todo lo de atrás, recibir lo nuevo, lo fresco, lo bueno que proviene de Dios, para ser esa nueva criatura en Dios, para ser libre de todo el pasado de nuestra vida y poder vivir una vida feliz y gozoso. Amén. Trauma de la edad prenatal y la niñez, ya leímos eso en la lección anterior. Vimos cómo trauma de la niñez producen heridas en el alma, y hay personas que cargan eso desde su niñez hasta ahora y no han podido ser libres, y hay que ser libre de todas esas cosas, porque Dios busca, todos nosotros queremos adorar a Dios, ¿verdad? Pero dice la palabra que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nos damos cuenta que la palabra verdad es la que nos tiene que hacer libre, ¿verdad? Entonces, para poder adorar en verdad tenemos que estar libres. ¿Sí? Tenemos que estar libres, porque de esa forma, siendo libre, yo puedo adorar en verdad y en espíritu. Amén. Pastor, y si es un trauma y la persona no se da cuenta que ese trauma es de la niñez y él sigue y sigue su vida y él no llega a darse cuenta que sí, que está con un trauma desde niño y que eso le afectó en algún momento de su vida. No es que la persona no lo sepa, sino que la persona no lo acepta, que es diferente. Porque siendo que la persona tenga conocimiento de lo que pasó en su niñez, conoce lo que pasó en su niñez. Pero de que lo acepte porque quiere borrarlo de alguna forma, pero no se puede borrar, porque todavía está allí. Es porque quiere de alguna forma como callarlo, pero eso no es lo que resuelve el problema, ¿verdad? Tiene conocimiento, pero no quiere aceptar que es el problema, cuando en realidad es el problema. Porque cada vez que viene un momento de tristeza, de amargura, de cosas, es a raíz de eso. Es a raíz de eso. Por eso que es importante que si tú no quieres que el árbol de fruto o siga creciendo, echando hojas muertas en tu vida, tienes que arrancarla, pero de raíz. Y cuando tú traes una situación desde tu niñez, es algo que ya hizo raíz en tu vida, y hay que arrancarla. Hay que arrancarla. ¿Y cuál es la mejor forma de poderla arrancar? Es poder llevarte a una situación donde tú llegas realmente a perdonar a aquella persona con todo tu corazón. Y para poderlo hacer, tenemos que llevar a ese extremo donde hemos ofendido tanto a Dios que tuvimos la necesidad de que Dios nos perdonara nuestros pecados. Tenemos que siempre ponernos a nosotros las veces que hemos ofendido, no solamente a Dios, sino a muchas personas, y que necesitamos del perdón de Dios. Y decir, bueno, esa persona que me ofendió hace tanto tiempo necesita mi perdón como yo necesito la de Dios. Y entonces allí se establece una liberación, porque ya está convencido de que tú necesitas el perdón de Dios. Mientras tú no estás convencido que tú necesitas el perdón de Dios, tú no vas a estar convencido tampoco que tú necesitas perdonar a aquel que te ofendió, aquel que te hizo lo que te hizo, que te violentó, que te hizo lo que hizo. Hasta que tú no llegas a ese extremo de poder medir las ofensas tuyas delante de Dios y reconocer que tú no mereces nada de Dios. Muchas veces pensamos que merecemos todo de Dios. No merecemos nada de Dios, por eso se llama gracia, favor y merecido, ¿verdad? Pero Dios, en su grande misericordia y su grande amor, nos perdonó y borró nuestros pecados.
Entonces nosotros debemos decir, wow, Señor, yo no me merecía eso, tampoco aquel que me ofendió se lo merece, pero como así lo hiciste conmigo, así lo voy a hacer con aquel que me ofendió. Y ahí empieza un proceso de liberación, pero tiene que ser con convencimiento de corazón. Amén. Pastor, hay muchas veces que nosotros vivimos una vida entera con una persona o que nos maltrata, o que maltrata a los hijos, o que tiene una conducta muy fuerte en algunas áreas, y nosotros decimos, bueno, tienes que dejar eso, tienes que olvidarlo, tienes que. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y una persona que o es violenta o tiene alguna conducta de posesión o alguna conducta de trauma, lo que menos quiere oír es tú tienes que cambiar, tú tienes que dejarlo, eso te está haciendo daño, se le está haciendo daño. Lo que una persona de así recibe es el amor. Porque la palabra nos enseña que no podemos pagar mal por mal, Y sino el que amor, pagamos. amén, y el amor que se le puede dar a esa persona de los que están cercanos es mostrarle que hay una forma diferente de hacerlo. Una persona no quiere escuchar tú eres así porque tu papá era así, tú eres un borracho porque tu papá era un borracho, nada de eso. Una persona no va a recibir eso, todo lo contrario, se cierra más, Amén. se endurece más. Pero si nosotros le damos amor y le mostramos el verdadero camino, el camino del amor, vamos a encontrar, a recibir el fruto. Amén. Así es. Fíjese que Jesús en un momento dado nos vio a toditos nosotros, nos vio todito poseído. Y lo declaró. Ay, pero pastor, ¿dónde está eso? En la Biblia, donde Jesús declaró que todos nosotros estábamos poseídos. En el momento que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú no sabes lo que tú haces, es porque tú estás poseído. Sí. Pero ¿quién estaba impulsando a esa gente a crucificar a Cristo? Escucharon una mentira, ¿verdad? De Caifás y de todos los demás. Escucharon la mentira, creyeron en la mentira y ya no sabían lo que estaban haciendo, porque esa mentira lo estaban impulsando a cometer el acto. Por lo tanto, a partir de ahí ya no sabían lo que estaban haciendo. Nosotros siempre debemos de saber lo que estamos haciendo en Cristo Jesús. Amén. Yo considero que todo lo que estamos en Cristo realmente de corazón, nunca debería de haber una división o separación entre nosotros. Nunca debería de haber contienda ni disensiones, ni nada de esas cosas entre nosotros, lo que realmente somos de Cristo. Porque no hay razón. Buscaremos tal vez alguna razón, no, pero Él es así, no, pero Él es así, es por tu bien. Sí, mira, si todo estuviera bien, perfecto, no hubiera necesidad de Cristo, no hubiera necesidad de iglesia, no hubiera necesidad de palabra, no hubiera necesidad de nada. La palabra fue escrita para perfeccionarnos a nosotros, que por medio de la obediencia yo me encuentro con situaciones donde yo puedo superarlo, pero a través del amor, como decía nuestra hermana María, a través del amor de Cristo. Si todo está perfecto, no necesitamos ni siquiera el amor, porque todo va bien. Es por la imperfección del mundo que cada uno debemos de cargar el amor de Dios en nuestros corazones, para que todo lo que sea imperfecto, el amor lo pueda cubrir. Porque el amor cubre multitudes de defectos, de pecado. Amén. Entonces, si nosotros realmente le damos lugar al amor de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, el resto del mundo va a ser perfecto. No porque lo sea, es porque
el corazón tuyo ha sido tan bien transformado por medio del amor de Dios que todo lo ve perfecto porque lo ve con ojos de misericordia. Amén. Si todo fuera perfecto, no hubiera necesidad de misericordia. Si todo fuera perfecto, no hubiera necesidad de la gracia, de nada de eso. Fue porque todo se dañó desde el principio, en la desobediencia todo se dañó. Entonces ahora debemos de dejar que nuestros corazones se sujeten a la voluntad de Dios para que todo a partir de la perspectiva de Dios pueda ver toda la cosa perfecta, así como Él nos ve a nosotros. Amén. Dios no nos vio como con ojos de condenarnos, sino de salvarnos, cuando realmente lo que merecíamos era condenación. Y nosotros somos de Él y debemos de poder ver a los demás como Él nos ve. Amén. Entonces necesitamos realmente, para ser libre, que Dios ocupe todo el lugar de nuestra vida. Por eso que la palabra nos recomienda que tenemos que amarlo con todo lo que somos. Con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y de esa forma, pues, nos hacemos libres de toda cosa, porque ya tenemos un solo objetivo, tenemos un solo sentir, una sola razón de ser, una sola razón para vivir. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Amén. Por herencia podemos recibir una posesión. Cuando los padres o antepasados han practicado alguna forma de ocultismo o han sufrido ataduras, o también por la forma en que lo pueden haber levantado, criado, ¿verdad? Porque cuando yo conocí a Cristo, yo tuve que deshacerme de muchas cosas que había aprendido en el mundo, que antes me poseían y que yo pensaba que esa es la forma de vida, que era normal, y las conversaciones se hacían igualito, como si fuera algo normal, ¿verdad? Cuando realmente no es una vida normal. Y de todas esas cosas que nos poseían, Dios vino a hacernos libres de ellos. Amén. Tenía boca maldiciente. La gente, ahora tú vas en un lugar y la gente habla con mucha maldición en la boca, como si fuera algo normal. Pero es una posesión. No pueden controlar los dichos de su boca, porque esa forma de hablar es una vida poseída. Porque su corazón está lleno de lo que habla. La abundancia del corazón habla la boca. Pero si nuestro corazón está lleno de Cristo, lleno del amor de Dios, nuestro hablar va a ser diferente. Amén. En Éxodo 20, capítulo 20, versículos 2 al 5, dice: el pecado contra el primer mandamiento trae consecuencia hasta la tercera y cuarta generación, dice la Biblia. Y toda forma de ocultismo, herejía o conducta que desafía el señorío de Dios sobre nuestra vida son pecados contra el primer mandamiento. Por contacto con ocultismo o cultos falsos, lo que yo le decía, si usted aprende una cosa equivocada y deja que su vida se rija por lo que aprendió, ya es una vida poseída por una enseñanza equivocada, donde ya tú no respondes por ti mismo, ni respondes por la verdad, sino por lo que tú aprendiste. Entonces es una forma de ser poseído. Amén. Nosotros que a veces nos ponemos perezosos para escudriñar la palabra, estamos cometiendo una falta grande. Porque hay hombres que saben hablar bonito. ¿Tú te imaginas que Jesucristo se hubiese emocionado cuando Satanás vino, le citó el versículo de la Biblia? Y se hubiese dicho: no, ese tiene que ser un hombre de Dios. Mira cómo se cita la palabra. ¿No? Pero él es la palabra.
¿Cómo tú vas a tratar de tentar la palabra con la palabra? Y le respondió, ¿verdad? Entonces no todo aquel que cita la palabra de Dios viene de parte de Dios. Más cuando tú estás siendo levantado para libertar una nación. Porque ¿en qué momento? Era antes de que el Señor empezara con su ministerio. Después que salió del desierto, entonces empezó su ministerio anunciando el reino de Dios. Entonces él venía y estaba empezando, fue al desierto antes de empezar su ministerio. Cuando Dios te está levantando para libertar una nación, ahí que tú tienes que estar más vigilante. ¿Sí? Ahí que tú te estás. Entonces tienes que, si tú no estás seguro, pastor, mira, yo escuché esa palabra, ¿qué tú crees? Alguien me dijo eso, pastor, ¿qué tú crees? Si no estás seguro. No tomarlo y después decir, no, yo lo voy a poner en el banco porque ahí me van a dar interés. No. Lo que tú escuchas tienes que escudriñarlo antes de guardarlo. Amén. Cuando yo digo guardarlo, atesorarlo. Y atesorarlo quiere decir darle valor, darle importancia. Amén. Tenemos que escudriñar la palabra. Si no podemos escudriñar y discernirlo, entonces es bueno que hable con su pastor o con alguien que tenga la madurez suficiente para orientarle. Porque cuando Dios te va a levantar para libertar a tu familia, para libertar una nación, el enemigo se va a tratar de desviarte. Con astucia, no con dos cachos y un tenedor, no, y una cola, no. No es esa forma que te va a asustar, ni desviar. Amén. Estoy hablando mucho. Por contacto con ocultismo o culto falso. Veremos esto con más detalle más adelante. Por abusos sexuales. Los espíritus de sexo pueden pasar de una persona a otra por la relación sexual pecaminosa, por una violación o por una práctica homosexual o por cualquier tipo de eso. Por eso dice la palabra de Dios que el que se acoste con una ramera, se hace una sola carne con la ramera. Se hace una sola carne con ella. Entonces uno puede entender, dice, por eso que entonces si la persona tiene una enfermedad también se me pasa a mí, porque tú te hiciste una sola carne, entonces todo lo que está en esa persona se te traspasa a ti. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender de que no podemos ser una sola carne con cualquier persona. Tenemos que ser una sola carne con la persona que Dios nos llamó a que viviéramos nuestra vida matrimonial con Él. Amén. Entonces, todas esas cosas son cosas que pueden de alguna forma trastornar nuestra relación de forma que nos sentimos poseídos aún por pensamientos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que buscar nuestra libertad en el Señor todos los días. Todos los días vamos a hacer frente a situaciones donde debemos de resistir, no entrar en guerra, resistir. Porque dice la palabra resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistir. Amén. Diagnóstico de las opresiones malignas. ¿Tengo tiempo? Frank. Ok. Frank Amon, ex pastor bautista bautizado con el Espíritu, con una sólida formación académica y amplia experiencia en el Ministerio de Liberación, nos dan dos maneras de saber cuándo una persona puede estar sufriendo de opresiones malignas. Por medio del don de discernimiento de espíritu, este es uno de los 9 dones del Espíritu mencionado en 1 Corintios 12:10, por medio del cual, en forma sobrenatural, el Espíritu Santo revela la presencia de espíritus demoníacos en una persona.
Amén. Eso se llama discernimiento de espíritu. Primera de Corintios 12:10. Que te da el espíritu de discernimiento. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Entonces estamos hablando de discernimiento de espíritus. Amén. Entonces nosotros podemos discernir, aunque no lo crea, podemos discernir una persona que está siendo poseída o que es poseído por un espíritu de demonio. Pero no le vamos a decir, mira tú, como muchos hacen, hijo del... Eso me da tristeza, por ejemplo, cuando los otros días yo estaba viendo un video de un pastor que empezó a atacar a una mujer que se vestía con pantalón y le empezó a decir hija del diablo y de todas esas cosas. Yo digo, wow, si realmente el poseído es él. Porque es fácil adoptar una doctrina y dejar que esa doctrina nos posee para tener un comportamiento así. ¿Tú crees que al decirle hija del diablo se va a convertir? Si no ha experimentado a través de tu manifestación el amor de Dios que puede tocar su vida y transformarla y decir, wow, yo nunca experimenté algo así. Entonces parece que él nació santo y fue santo y se sentó en el trono de Dios para poder juzgar a todos los que son pecadores. Y eso que está faltando al segundo mandamiento, vamos a decirlo así. Amén. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Realmente no está amando a su prójimo. Amén. Así es. Así es. Eso es lo que no... Mira, no es el vestimento que hace que la persona sea pecador. Todos somos pecadores. El que diga que no tiene pecado es mentiroso. No es el vestimento. Lo que nos hace libre es Cristo, que nos justifica. Es Él que nos justifica delante del Padre. No es que seamos pecados ni que no tengamos pecados, sino que Él nos justifica por medio de su sangre. Amén. Entonces, por medio de su sangre somos aceptos delante del Padre. Pero seguimos siendo pecadores. Por eso que todos los días nos levantamos, lo necesitamos a Él. Todos los días. Entonces, no tengo la posición, o Dios no me otorgó esa posición de declarar quién es hijo del diablo y quién no es general. Dios me otorgó la posición de amar a mi prójimo, de manifestar misericordia, de manifestar su gracia. Porque así me encontró Dios, en delitos y pecados, muertos en mis delitos y pecados, muerto. Pero no vino a decir, hijo del diablo, vete para el infierno. No me dijo así. Me dijo, ven, con amor eterno te he amado. Y he venido a buscarte, he venido para que tú me conozcas. Y cuando tuve esa experiencia con Cristo que yo hice, dejé todo lo que Él me reveló que estaba mal. Porque para mí antes todo estaba bien. Y yo era de aquellos que llamaba lo bueno malo y lo malo bueno. Pero cuando empezó a ilustrarme, a enseñarme, pues empecé a caminar por este camino que Él me enseñó. Pero Él no vino a juzgarme, ni a condenarme, ni a mandarme para el infierno. Él vino a amarme, a decirme, levántate tú y alcanza todas esas cosas y serás como el oro purificado, maleable. Entonces nosotros cuando vemos el pecado tenemos que tener el mismo comportamiento, la misma actitud.
Decir, el Señor te ama, así mismo como me amo a mí, te ama a ti y quiere cambiar tu vida, pero requiere de ti obediencia y sumisión. Amén. Por la observación de síntomas, es decir, la observación de los efectos de los espíritus están causando y que no pueden ser controlados a pesar de la fe y oración del creyente afectado. Algunos de esos síntomas son los siguientes: problemas emocionales. Yo creo que es el más popular de todos. El problema emocional. Entonces, el problema emocional es tan peligrosa que aún tú tengas discernimiento, puede ser engañado. Porque la persona en su emoción manifiesta, wow. Por eso, mis hermanos, se lo recuerdo y le vuelvo a recordar, es por su fruto que lo puede conocer. Podemos tener discernimiento y de pronto no puedes discernir una manifestación emocional porque parece tan legítima la emoción que uno dice, no, es una hija de Dios, mira cómo glorifica a Dios y cómo, wow. Y de pronto el comportamiento dice el contrario. ¿Qué pasó ahí? Entonces yo le doy un nombre, eso soy yo, no está escrito en la Biblia, yo lo llamo bipolar espiritual. Sí. Bipolar espiritual, porque un día son así y otros son así. No debe de ser así. Amén. Y cuando uno es un poco inmaduro en el Señor, se deja mucho convencer por esas manifestaciones emocionales. Yo fui víctima de... Yo te digo que fui víctima de ellos. Tú también puedes serlo. Tú también. No creas que no. Hasta puedes levantarte contra el pastor. Pero pastor, como tú vienes a decir que no, es una hija de Dios, pastor. Porque te puede convencer. Amén. Bueno, no vamos a seguir con el tema porque veo que no le gusta. Problemas mentales, pensamientos obsesivos, pensamientos obscenos, impulsos de blasfemar, falta de decisión, confusión, dudas, racionalización, pérdida de memoria. Ay, Dios mío, perdón. Entonces, esos son problemas que de alguna forma manifiesta un desequilibrio en nuestras vidas. Y un desequilibrio quiere decir que eso te poseó por un momento, aunque no tenga el total control de tu vida, pero te controló por un tiempo. Amén. Amén. Entonces, todavía nosotros nos queda la oportunidad de ir perfeccionándonos en el Señor cada día. Amén. Y hay que tomar una firme decisión de decir, Señor, voy a dejar todo lo que está atrás y voy a extenderme hacia la meta que eres tú, para ir perfeccionándome en ti, Señor. Dejando todo lo que está atrás, todo lo que me ha estado agobiando, controlando, manipulando, poseyendo, para hacer tu voluntad. Problemas sexuales, impulso incontrolable hacia la fantasía sexual, lujuria, masturbación, perversión sexual, fornicación, adulterio, incesto, afán obsesivo de seducción, prostitución, etcétera. Mucho, la lista es larga. Adicciones, la nicotina, el alcohol, drogas, medicinas, cafeína, la gula,
sin descartar la posibilidad de dependencia orgánica en algunos casos. La herejía, el participar en errores religiosos y heréticos, en religiones paganas y orientalistas, como el Mahikari, Hare Krishna, no sé, etcétera, religiones pseudo-cristianas, como el mormonismo, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, etcétera, ciencia mental, control mental, meditación trascendental, filosofías esotéricas, como la rosacrucismo, masonería, etcétera, algunas prácticas como el yoga, el arte marcial, todas esas cosas te llevan a tener una conducta equivocada, y una conducta equivocada es una posesión, porque ya esas prácticas no te guardan en libertad, sino que te infunden en un comportamiento ajeno a Dios. Amén. Y por consecuencia debemos de considerar que si algo me controla, es que estoy siendo poseído y que necesito liberarme ya de lo que me controla, de lo que me agobia, de lo que me posee. Amén. Y empezar a luchar contra esas cosas. Y quiero decir que luchar contra esas cosas no es que entrar en una batalla, sino es entrar en una resistencia. A resistir esas cosas para que huyan de ti, a resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y someteos pues a Dios. Amén. Ocultismo, el participar en cualquier forma de ocultismo puede haber abierto puertas para la opresión maligna, curanderismo, brujería, espiritismo, horóscopos, adivinación, la ouija, astrología, supersticiones, uso de amuletos, cultos a los muertos, cultos satánicos, invocaciones a Satanás, magia negra o blanca, roja, verde, no sé, todo eso, etcétera. Deuteronomio 18. ¿Cómo califica a Dios todas las prácticas ocultistas? Deuteronomio 18 del 9 al 13. Y con eso vamos a leer una última y seguimos la próxima semana. ¿Cuánto le están gustando la clase? Gloria a Dios. Deuteronomio, lee la hermana. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién escondió el micrófono? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Amén. ¿Cómo debemos de ser delante de Dios? Perfecto. ¿Y cómo podemos alcanzar la perfección? Por medio de la palabra, obedeciéndola y poniéndola en práctica. Amén. Y para terminar, y otra forma que podemos ser poseídos es brujería por tercero. La brujería es parte de la cultura de muchos pueblos, aunque nos faltan los charlatanes. También existen los verdaderos brujos que actúan con los poderes del diablo y que llegan a producir opresiones malignas y aún la muerte. No se debe menospreciar la posibilidad de haber sido objeto de algún daño, brujería o maldición,
por parte de tercera persona. Amén. Entonces, pero cuando viene Cristo a nuestra vida, todo eso se acabó. Amén. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por la enseñanza que tú nos das, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que cada palabra que hemos oído, escuchado en esta noche, no se vaya al olvido, Padre Santo, sino que sea sembrado, anclado en nuestros corazones para hacer conforme a lo que hemos aprendido en esta noche. Porque hemos entendido, Señor, que tú nos viniste a dar la libertad por medio de tu verdad, Señor. Que tu verdad sea lo que haga rema en nuestras vidas, en nuestros corazones, para someternos, Señor, a ella, porque a través de la verdad hemos de hallar la libertad, Padre Santo. Guárdanos, guíanos, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos ayude todos los días y nos guíe. Padre Santo y Dios Todopoderoso, yo te pido por todos aquellos que en ese momento, Señor, se encuentran en opresiones, en posesiones malignas, Padre Santo, para que tú les libertes, Señor, y que les des, Padre Santo, un mejor mañana en tu presencia, un mejor futuro en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Seas tú, Señor, aparejando todas las cosas, restituyendo, Señor, todo lo que el enemigo vino a robar, a hurtar y a matar, Padre Santo. Seas tú, Señor, tomando el control de todas esas cosas. Tú, oh Dios, Padre Santo, tú conoces nuestras necesidades, las peticiones que hay en nuestros corazones. Tú conoces, Señor, todos los errores que hemos cometido en nuestra ignorancia, Señor. Pero por medio de tu Hijo te hemos conocido y por medio de su sangre tenemos entrada delante de tu trono, Señor. Y nos presentamos delante de ti, Señor, humillándonos, Padre Santo, y diciendo, Señor, que te necesitamos, que aún no hemos alcanzado la perfección, que aún, Señor, hay mucha imperfección en nosotros y te necesitamos, Señor. Envía, Padre Santo, hombres, ángeles, que nos enseñe, que nos guíe, que nos cuide, que nos protege, que pelee por nosotros, porque tú no nos llamaste, Señor, a nosotros a pelear, sino que tú, Señor, por medio de tus ángeles nos ayuda, nos cuida, para que nuestro pie no tropiece con piedras. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por lo que tú harás en nuestras vidas, por las liberaciones que vienen, que se aproximan para nuestras vidas, por las victorias, Señor, que se aproximan a nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer, Padre. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: